Bienvenidos a un nuevo episodio de Testigos Mudos. Soy Sofía Facio. Yo soy Ludmila Cirelli. Y acá estamos para contarles, como siempre, historias de True Crime, pero en base a una mirada un poco más criminalística, ya que somos licenciadas ambas, y poder darles un panorama más técnico y explícito de lo que podemos hacer en otras redes sociales. ¿Cómo estás? Bien, preparada para hablar de un caso nacional. Nacional y reciente. Pasó hace relativamente muy poco. Y raro. Raro. Porque acá no hay ese tipo. Esto no se ve en Argentina. Sí se puede ver en Estados Unidos, pero en Argentina es raro. Así que nada, te voy a dar el pie para que empecemos a hablar de Matías Jurado. En la provincia de Jujuy, año 2025. Como que la tranquilidad del barrio se vio un poco distorsionada cuando de repente empezaron a surgir una serie de casos demasiado raros que no sabían qué estaba pasando. Y detienen a Matías Fabián Jurado, de 37 años, porque se dieron cuenta de que Matías Jurado vivía en la denominada Casa del Horror. Acá en Argentina tenemos como un problemita con denominar las casas. Por ejemplo, la casa del clan Pucho era la casa del terror. Esta es la casa del horror. Hay un montón de casas aterrorizantes. Sí, la verdad que sí. Bueno, esta vivienda se ubicaba en el barrio de Alto Comedero, que está al sur de San Salvador de Jujuy, de la capital de la provincia, y encontraron restos humanos que evidenciaban un alto nivel de violencia y de agresión. Por eso, Jurado fue imputado como presunto autor de al menos 5 homicidios que se cometieron entre abril y julio de 2025. La victimología de Matías Jurado era hombres que estaban en situación de calle o vulnerabilidad social, es decir, gente que estaba en situación de pobreza, indigencia, y él se aprovechaba de esas personas. Claro, porque ¿quién va a reclamar por ellos? Exactamente. Así todo, había familiares que denunciaron las desapariciones, pero exactamente como son personas que están vulnerables, a las que nadie reclama su desaparición o que faltan en la sociedad, puede ser que haya muchísimas más víctimas de las que realmente conocemos. Pero estas son las que sí se denunciaron y por lo tanto sabemos y aseguramos por los restos, la mayoría, de que realmente fueron víctimas de Matías Jurado. ¿Estamos hablando de un asesino en serie o estamos hablando de un asesino en masa? Estamos hablando de un asesino en serie en esta situación, porque él mataba todos los viernes. Tenía un periodo de 7 días entre cada crimen, y en cambio si habláramos en un asesinato en masa, por ejemplo, serían periodos mucho más cortos donde él comete un crimen y asesina a varias personas en un periodo de tiempo muchísimo más corto. Quizás, no sé, asesina a 5 personas en un periodo de horas, por ejemplo. Eso sí lo haría asesino en masa. Pero él actuaba todas las semanas con una víctima distinta y por lo tanto se lo denomina asesino en serie. El asesino en masa, para poner un ejemplo más claro, son los shootings que se hacen en las escuelas de Estados Unidos. Una persona que cae con un arma y mata a 300, me fui de mambo, ¿no? Mata a 20, 15 personas en segundos/horas. Sí, exacto. Ese es un buen ejemplo, y también hay ejemplos de Estados Unidos donde capaz, viste, están en una plaza y de repente hay un francotirador que empezó a disparar a la gente y la gente no sabe para dónde ir. Eso también es un ejemplo de un asesinato en masa. Las autoridades lo acusan de homicidio agravado por ensañamiento, mientras obviamente está esto de que es un asesino serial porque elegía sistemáticamente a una serie de víctimas que estaban indefensas y satisfacía sus impulsos violentos, y además controlaba la escena del crimen. Como vimos en casos anteriores, en el modus operandi también está esto del control, y él controlaba su escena. Bueno, damos un poco de contexto en lo que era lo social y también lo barrial de Matías Jurado. Él era una persona bastante violenta, demasiado violenta, y la verdad era temida por todos los vecinos, porque él salía a la calle con un machete. Él vivía con un machete, salía a la calle, si te cruzabas con él te amenazaba, la gente le tenía miedo porque encima estaba como un poco sacado, no estaba en sus cabales, y la verdad la gente le tenía miedo. Y encima hay agresiones, capaz a menores, no sé, están jugando a la pelota en el barrio y él tipo con el machete ahí, y también cometía robos. A él salía a la calle y no le importaba nada.
¿Tenía alguna... ¿Se le hizo el perfil psiquiátrico o por el momento no tenemos información? Porque esto es un caso de ahora, o sea, hay pericias todavía que están ongoing. Sabes que sí, y esto puso en tela de juicio su imputabilidad, porque en caso de que él tenga algún trastorno psicopatológico, la culpabilidad puede verse afectada. Un informe psiquiátrico que tenemos anterior al 2019, porque vamos a ver que en realidad esta persona tiene antecedentes, y esto se podría haber evitado muchísimo antes, pero este informe dice que tenía trastornos psicóticos con desorientación temporoespacial y tenía alucinaciones auditivas y visuales, y que tenía lo que se llaman voces imperativas. Esto, viste, de, no, tal voz, tengo una voz que me dijo que haga tal cosa. No, me están diciendo que lo mate, me están diciendo, eso es lo que se llama voces imperativas, viste, cuando alguien dice, no, pero... Las voces me dijeron que lo haga. Exacto. El caso de Sam, el hijo de Sam. Bueno, Que supuestamente el perro del vecino le decía que lo mate. exactamente, y esto es lo mismo, antes a ver algún ente que conocen ellos. Igual siento que entra un poco en la psicosis todo esto, porque la psicosis es un poco tener alucinaciones, escuchar voces, se ve afectado de mayor o menor grado, pero es parte todo de un mismo, así que estaría acertado por primera vez el perfil psiquiátrico de una persona. Claro, se podría decir, bueno, que él podría llegar a tener una psicosis, quizás esquizofrenia paranoide, eso lo vemos más adelante, pero a raíz de todos estos crímenes se hicieron nuevas pericias psiquiátricas y dicen que en realidad él posee plena conciencia y discernimiento sobre sus acciones, o sea que es completamente imputable ante la ley. Entonces no tiene nada, me arrepiento de lo que dije, no tiene ninguna enfermedad, sabe que está bien y que está mal, simplemente le pinta hacerlo. Exactamente. Bueno, como estaba diciendo antes, en su barrio lo llamaban el machetero, porque salía con el machete todo el tiempo. También lo llamaban el gringo. No me preguntes por qué, pero lo llamaban el gringo. Tenía varios apodos. Bueno, ahora vemos que también tiene la casa del horror en su poder. Y bueno, ahora vamos con las víctimas. Tenemos el 25 de julio de 2025, ya casi ayer, donde desapareció Jorge Omar Anachuri, que era un hombre que estaba en situación de calle de 68 años, y denunciaron su desaparición. Empezaron a investigar, lo cual es muy bueno para la justicia de Jujuy, porque muchas veces las personas que están en situación de calle no destinan los recursos para investigar porque piensan que no valen la pena, así que muy bien. Y vieron en las cámaras que esta persona, Anachuri, se sube a un taxi con un desconocido. Rastrean al desconocido, llegan a la casa de Matías Jurado. Como ya sabían que él había desaparecido, la justicia ya estaba dispuesta a allanar directamente la casa de Matías Jurado porque pensaban que podía llegar a tener algo que ver con la desaparición de Jorge. Entonces empiezan a allanar directamente el 2 de agosto. Consiguieron el permiso, directamente fueron y hallaron restos humanos, fragmentos de piel y ropa dispersos por toda la vivienda. Vamos a ver en la foto que es un desastre la vivienda, condiciones de higiene, todo acumulado. Sí, todo acumulado, pilas, hay como una montaña de ropa, de objetos. Esto además en una vivienda precaria, vemos cemento, quizás faltan materiales. En un segundo peritaje se encontró sangre, trozos de piel y una nariz adentro del baño, una nariz que ya también estaba en un proceso de descomposición bastante avanzado. Y bueno, también esto demostraba el nivel de ensañamiento que estaba teniendo con sus víctimas. Pero le desmembró, le sacó todo. Sí. Puede que sea igual, pensando en el futuro, si lo llegan a encontrar, que no identifiquen a las víctimas. Sí, igual de todas formas con la nariz la puedes identificar porque tenés todos... Por eso se la sacó de la cara, digo, o sea, como para que no le identifiquen a la persona. Le sacó la nariz, las orejas, le sacó los dedos de la mano, de los pies, todo eso. Sí, eso puede ser, que parte también del desmembramiento que él hacía y el descuartizamiento que hacía con sus víctimas, también le saque partes para que no puedan reconocerlo a simple vista si encuentran una cabeza por ahí. Y alguien que fue clave en la investigación fue el sobrino de 16 años, porque vivía con él. Dijo en cámara Gesell, cuando tuvo que declarar porque es menor, 16 años, que invitaba todos los viernes a hombres completamente aleatorios a beber alcohol a su casa y que Matías Jurado, su tío, le decía que se tenía que ir porque iba a pasar algo malo. Esto aterrorizaba al chico, al menor. También él declaró que se hacía pis en la cama porque estaba completamente... Le tenía un miedo terrible a su tío y que una vez él
el sobrino había encontrado manchas de sangre, lo que él presumió que era sangre, y se lo dijo al tío, y el tío le dice, ¿querés ver un muerto? Entra. Es un montón, porque si bien tiene 16 años y tiene un poco más de conciencia, todo esto a él lo hace como persona, moldea su personalidad y nada te asegura que en el futuro no sabe igual que el tío. Es una lotería porque o puede llegar a absorber ese nivel de violencia y empezar también él a desarrollarse de esa forma, o puede completamente rechazar eso porque está viendo y viviendo lo que es en carne propia y no querer saber nada con eso, pero realmente no sabemos cómo le puede llegar a afectar a su psiquis. Quizás lo agarraron como a tiempo de poder hacer un tratamiento también para que él pueda empezar a tratar los traumas que le está dejando eso, porque ya un chico de 16 años que tenga tanto miedo a hacerse pis en la cama y vivir con ese estrés y en estado de alerta todo el tiempo, no le sale barato. Y según los datos que también empezó a aportar el menor, el jurado desmembraba los cuerpos. ¿Por qué? Porque el menor veía, por ejemplo, cómo usaba herramientas que después en el allanamiento se encontraron, como palas, picos, cuchillos, sierras, tenía de todo. Y además había signos de cremaciones incompletas, porque claro, no tienen los recursos que puede llegar a tener una casa de velatorios, pero prendía fuego para poder hacer un poco de ceniza y deshacerse de los cuerpos de esa forma, y quedaban restos, porque en esas cenizas no se llegaba a consumir completamente, y quedaban restos, y eso después trataba de deshacerse en algún lado. También cuando los desmembraba los ponía en bolsas y los tiraba quizás en algún basural que esté en algún descampado, o mismo los enterraba en su patio. Entonces tenía estas distintas formas de deshacerse, y el sobrino era como testigo de estos movimientos raros, pero al ser jurado una persona completamente violenta, agresiva, que las personas le tenían miedo, que el nene estaba adolescente, estaba en la casa completamente aterrorizado, yo creo que eso es lo que no hizo que lo pueda enfrentar y preguntarle a él, ¿qué es todo esto que estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Sí, no, aparte, preferible en esas situaciones quedarte con la incógnita que asumir que tu tío es un asesino. Sí, igual, así todo, él sabía que era un asesino, porque sumado a que le decía que iba a pasar cosas malas, a que entraba hombres que después desaparecían, las condiciones, las cosas que quizás podían estar dando vuelta en la casa, y testimonios de que él le contaba a otros familiares que su tío jurado había vuelto a matar. Esto lo cuenta una tía que no quiso dar su identidad, pero sí declaró en la justicia. Dijo que una vez, y que se acuerda de forma exacta porque esto fue en un cumpleaños, estaban festejando un cumpleaños, y este sobrino habló con ella y le dijo, ella en ese momento no, como que no estaba atando los cabos y pensó que estaba hablando de cualquier cosa, o que se estaba expresando de una forma así como media rara pero normal, y le dijo, volvió a matar. Claro, ella no lo dio por... Igual es una red flag, déjame decirte. ¿Quién volvió a matar? ¿Cómo que volvió a matar? ¿Por qué volvió a matar? ¿Cuándo? O sea, puedes hacerte un montón de preguntas. La verdad que sí, pero ella no le dio importancia, como si fuera un comentario completamente random. Y en realidad su sobrino le estaba diciendo, estaba matando de vuelta, y además porque volvió a matar, que sabía antes que ya estaba matando. Es todo medio raro, pero bueno, a esta persona, como es menor, también se la protege un poco y declaran cámaras que es él, y es una persona que básicamente es la única que aportó la información que se necesita. No había otro tipo de testigos, él vivía solo con su sobrino en la casa, jurado vivía solamente con este adolescente. Después tenemos a las víctimas. Tenemos víctimas que van desde los 50 hasta los 25 años, y esto es en un periodo desde abril de este año hasta julio de este año, o sea, ayer, hace 2 meses. Juan José Ponce, de 51 años, desapareció el 10 de abril. Juan Carlos González, de 60 años, desapareció el 11 de junio. Miguel Ángel Quispe, 60 años, desaparecido el 24 de junio. Sergio Alejandro Sosa, de 25 años, esta es la única víctima que es así menor, desapareció el 4 de julio. Y después Jorge Omar Anachuri, que es la última víctima, de 68 años, y es la que comenzó a desplegar toda la investigación, siempre es la última víctima, y desapareció el 25 de julio de 2025.
Bueno, en la casa de jurado encontraron restos de Anachuri, que sí se pudieron identificar, y de Sosa también. Después los restos de todas las personas que encontraron, porque encontraron restos que no coinciden con los perfiles genéticos ni de jurado, ni de cualquier miembro de su familia, ni de Anachuri, ni de Sosa, pueden llevarnos a una conclusión de que hubo muchísimas más víctimas de las que realmente conocemos. Y de las otras personas que fueron denunciadas como desaparecidas, que podemos ver, no, todavía no se encontró o por ahora no pudieron cotejar todos los perfiles con esos perfiles genéticos, así que no se puede saber con certeza que realmente hay restos de ellos ahí, pero se presume que sí y todos los indicadores que nos da la justicia es que sí hay restos de ellos. Sí, además hay mucho bache, porque si esto es todos los viernes, hay viernes que me está faltando personas, así que yo asumo que hubo más víctimas. Sí, y además el sobrino como que tiene estas declaraciones de que hace rato viene hablando de su tío de esta forma, por lo tanto no es desde abril a julio de este año, sino que es más, hasta dicen que puede ser desde enero. No sabemos por qué quizás empezó a desarrollarse y actuar en este año, no lo sabemos, quizás en algún momento sí lo sabremos. Después, el modus operandi que tenía, él recogía a las víctimas, ya sabemos que eran víctimas que estaban en pobreza, en vulnerabilidad social y económica, y las recogía en la vieja terminal de ómnibus, les prometía alcohol, había personas que tenían problemas de adicciones y por lo tanto les llamaba la atención que alguien les diga te voy a dar alcohol, vamos a tomar algo, te voy a dar comida. Entonces él los captaba de esa forma, se los llevaba en un remis o en un taxi y se los llevaba a la casa. Después desaparecían esas personas, no las veía saber nunca más. Bueno, y ahí, una vez que estaban dentro, sí, ya empieza todo el nivel de violencia extrema hacia los cuerpos. Sí, exactamente. Violencia extrema, desmembramiento, todo lo que te puedas imaginar. Usaba todas las herramientas que te conté antes y no dejaba absolutamente nada y tampoco higienizaba, por así decirlo, las cosas que usaba porque en cada una de esas herramientas también había una carretilla y en cada una de esas herramientas siempre se encontraron restos orgánicos, biológicos, por lo tanto podemos saber que en un cuchillo no se limpió correctamente y seguía teniendo sangre, lo podemos ver de distintas formas. Y bueno, entonces no limpiaba y había restos y los perfiles genéticos que se fueron encontrando ahí que no coincidían, por lo tanto se sabe que son de distintas personas, en todas esas herramientas o utensilios que usaba. Y también nos dice bastante sobre, bueno, en la escena del crimen encontramos todo eso y bastante sobre la desorganización que quizás él tenía y el descuido. Sí, no creo que haya sido por elección de él, sino que no tenía los medios para comprar esos productos caros que pueden llegar, que igualmente no lo sacan, a eliminar la sangre o restos. Sí, puede ser eso. O también algo quizás en su cabeza que hacía que se comporte de esa forma desorganizada. Pero supongo que eso lo vamos a saber sí más adelante con un poco más de certeza. Y lo que llama la atención en este caso es que es una persona que tiene antecedentes. Esto podría haberse evitado, pero en el 2004 tuvo su primer delito, que ni más ni menos fue un homicidio. A los 17 años mató a su vecino Hugo Gutiérrez de 18 años y fue condenado a prisión por 10 años, homicidio 10 años, salió en el 2014. 10 años por homicidio, me parece. Por más, sí, lo arrestaron. Él lo mató con 17. Yo supongo que el juicio habrá sido un poco después. Ya era mayor de edad, se lo podía procesar como tal. Pero darle una pena de 10 años a una persona que es autor de un asesinato me parece muy leve. Es demasiado, se lo tomaron demasiado a la ligera. No tengo ni idea de lo que se le pasó a la cabeza de la justicia en ese momento. Y después en el 2017, claro, como estaba libre, tuvo un arresto por robo agravado. Y después en el 2018 tuvo otro arresto por amenazas con arma y fue condenado a 3 años de prisión y fue liberado en el 2020. Todo esto aprendido en la primera vez que lo metieron preso esos 10 años de otros convictos. Sí, andás a ver qué fue lo que quizás conductas que fue desarrollando ahí adentro que después salió y dijo, puedo hacer esto también. Y no nos olvidemos del nivel de violencia que tenía, que él iba por la calle amenazando gente con machetes, decían que hasta a veces salía con 2 machetes y una locura completamente sacado. Igual eso habla de lo poco que se pudo acoplar a la sociedad. Sí. No hubo tal reinserción. Exactamente, ahora que lo mencionas, no hubo reinserción ni reeducación, que es lo que se espera
que haya después de un convicto en la sociedad y por lo tanto podemos ver que después de todo esta seguidilla de reincidencia que tiene, el sistema penal de alguna forma u otra falló bastante. Para sumar a los restos que ya encontramos y que también se estudiaron con distintos análisis forenses, tenemos que expertos federales como la Gendarmería Nacional aportó un georradar para detectar cualquier irregularidades que estén bajo tierra y a partir de eso el equipo de antropología forense argentino empezó a identificar que había distintos restos óseos y a poder cotejar los perfiles genéticos. Y también participó el equipo de entomología forense que mencionamos esa ciencia en el primer capítulo con Gaby Petito, donde analizaron los insectos que se hallaban en los restos como para saber qué tiempo y estimar el tiempo de fallecimiento de las víctimas. Este año, por el equipo de antropología forense está entre esto, el Diego Fernández, Lima y todo a full. Y te voy a decir algo que es horrible, pero él tenía perros. Se encontró que en los comederos de los perros había restos humanos. Por lo tanto, le daba de comer restos de sus víctimas a los perros. Pero los perros están bien. Los perros están bien. Gracias. Los fiscales lo que quisieron hacer es no solamente acusarlo de homicidio, sino acusarlo por homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. Son extenuantes de las penas, por lo tanto agravan lo que ya se hizo, que es el homicidio, el asesinato de alguien, y definimos a la alevosía como la definición exacta es cometer un delito a traición y sobreseguro. A traición quiere decir que estás traicionando la confianza de la otra persona, de la que va a ser tu víctima, y sobreseguro quiere decir que estás asegurando de alguna forma u otra, con algún mecanismo, con lo que sea, que vayas a cometer el crimen. Vos te asegurás que lo que vayas a hacer realmente va a pasar. ¿Y cómo lo haces? Con el factor sorpresa. Él le da alcohol o droga a estas personas en situación de calle y él de cierta manera se asegura que no estén del todo conscientes a la hora de matar y eso a él le asegura que realmente va a poder llevar a cabo su acto. Exacto, es completamente así. Y para que quede un poco más claro, quizás podemos dar un ejemplo de cuando una víctima es atada. Atás a la víctima, la dejas en una situación más vulnerable, donde no pueda luchar, donde no pueda impedir que cometas ese acto. Y también después tenemos el otro agravante, que es el ensañamiento. El ensañamiento es comportarte de forma aumentada, o sea, aumenta la dimensión y el volumen de lo que estás haciendo de forma inhumana, que no era necesario para cometer el acto que querías cometer. Ya para matar a alguien lo podías matar, cometés el homicidio, pero no hacía falta que hagas determinadas cosas o con determinado volumen y eso hace que sea ensañamiento. Claro, literalmente ensañarte con una cosa o persona no es te corto el cuello y ya está, te moriste, cometí el homicidio, sino que es te corto el cuello, te doy unas puñaladas. Desmembrar también para mí entra en lo que es ensañamiento, porque no es necesario, ya está muerto, pero igual le cortas todas sus partes para el fin que le quieras dar, ya sea para quemarlo después, para tirarlo en diversos lugares y que se pierda un poco el traqueo de esa persona, pero para mí el ensañamiento también entra el desmembramiento. Sí, para mí también entra. Y todo lo que es el desmembramiento, el descuartizamiento, el tirar los restos por todas partes, las cremaciones, para mí todo eso también entra. Y bueno, después en la indagatoria, la fiscal le preguntó, porque ellos tienen los acusados tienen el derecho a declarar si quieren decir algo en las audiencias, le preguntó si quería declarar algo y él dijo que él no había hecho nada de lo que se describía, entonces eso fue como medio flojo para los fiscales, pero así todo tenían una serie de indicios y de evidencias que no se pueden rechazar. Y otro de los fiscales que estuvo involucrado en el caso, que está involucrado, es Guillermo Beller, y él dijo que, bueno, hace 20 años que ejerce la profesión y en 20 años no vio nada igual. Y así todo a mí me quería como destacar la forma en la que se desempeñó la justicia y la policía, los investigadores en Jujuy, porque no es algo normal para nosotros tener un asesino serial y menos en el interior quizás del país. Y la verdad se llevó a cabo una investigación excelente con todos los recursos bien distribuidos y de forma bastante rápida, porque esto pasó hace 2 meses y ya tenemos a un acusado que está en prisión preventiva. El fiscal pidió 120 días de prisión preventiva. ¿Por qué?
porque tienen que recabar más pruebas para que sea más contundente y la pena sea más justa y realmente se cobre por lo que hizo. Sí, además los estudios científicos llevan mucho tiempo para tener pruebas categóricas y fehacientes. Entonces creo que eso te da una ventana a poder encontrar más indicios y también más víctimas, porque yo creo que hay más víctimas. Sí, exactamente, como tienen un montón de perfiles genéticos y el ADN, el estudio del ADN es algo que lleva bastante, necesitan tiempo para poder agregar estas evidencias a todo lo que es la prueba. Y bueno, obviamente siempre estos casos son cubiertos por todos los medios y en este caso en especial la sociedad reaccionó de una forma Dura. sí, dura, porque es algo que te sorprende bastante. Nosotros no somos una sociedad que esté acostumbrada a manejar asesinos seriales. a manejar asesinos seriales. Los asesinos seriales que tenemos nosotros en nuestra historia datan de hace bastante y no es algo normal, esto no es algo de todos los días, no estamos en Norteamérica. Y bueno, esto es algo bastante sorpresivo y los medios lo cubrieron bastante. Lo siguen cubriendo, esta es una investigación que sigue en curso, así que vamos a tener actualizaciones seguramente en estos pocos meses, donde se desarrollen juicios, donde quizás se conozca un poco más sobre las personas que quizás puedan haber encontrado en la vivienda de jurado. Y bueno, como sigue, esta es una investigación que sigue en curso complementaria. Sí, seguramente estemos actualizando cuando no solamente haya más evidencia, sino cuando también tal vez pase el juicio como para tener una base sólida. No queríamos dejar pasarlo porque es un tema que está repercutiendo en Argentina y en otros lugares del mundo que deben estar pensando, no, un asesino serial en Argentina, qué raro. Pero bueno, nada, ojalá también se puedan recolectar algún testimonio o algo que pueda aportar los vecinos. Entiendo que los vecinos escuchaban a veces gritos, pero cuando se acercaban o cesaban o, como decías vos, él no era una persona para confrontar, tenía un machete en la mano todo el tiempo. Entonces, ojalá puedan recordar algo, lo que sea, de cualquier víctima. No tengo bien en claro los horarios en los que él operaba, supongo que era más al atardecer o anochecer, pero de igual manera siento que hay un par de víctimas más que necesitan salir a la luz. Sí, obviamente, y esto es algo que la justicia ya salió a declarar de forma muy clara, que están completamente dispuestos y tienen el objetivo claro de esclarecer totalmente los hechos y poder brindar justicia a las víctimas que ya se conocen y a las que están por conocer y a sus familias, así que bueno. Este fue otro episodio de Testigos Mudos, el podcast. Los vamos a estar actualizando. Acuérdense que acá hay pistas siempre del próximo caso muy importantes que nosotros dejamos porque nos enseñó Taylor Swift. Pero bueno, ustedes pueden tomarlas o no. Tienen una semana para adivinar. Y bueno, eso es todo. ¿Vamos para agregar? Y espero que les haya gustado otro caso nacional. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos.